El constitucionalismo clásico es la teoría que sustenta la imitación jurídica del poder arbitrario. Se puede afirmar que el constitucionalismo moderno se configura a partir del siglo XVI. Además, antes de que esto se diera, en Inglaterra dos instituciones que jugaron y siguen jugando un rol clave en el origen y desarrollo del constitucionalismo. Estas dos instituciones son la Carta Magna y el Parlamento. El constitucionalismo evoluciona en dos tendencias o modelos que son el modelo norteamericano y el francés. En el primero se impone la supremacía de la Constitución y en el segundo la de la ley. Como reacción a las terribles experiencias totalitarias de la primera mitad del siglo XX, la Constitución de nuestros días es antropocéntrica. Gira alrededor del reconocimiento y respeto a la dignidad humana. De la Carta Magna a la Guerra Civil. La invasión normanda en el siglo XI cambió para siempre la historia de Inglaterra. En el año 1066, los normandos liderados por Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, invadieron Inglaterra, derrotaron a los anglosajones en la batalla Hastings y se quedaron allí para nunca más salir. Fue la última invasión triunfante en la isla, a donde en el pasado habían llegado numerosas invasiones provenientes del continente europeo. Con la conquista normanda se completó la integración sociopolítica y cultural de la nación inglesa. El constitucionalismo moderno nació en Inglaterra como resultado de un largo y singular proceso histórico que no tiene parangón con ningún otro estado en Europa. El constitucionalismo inglés, producto una igual o transformación del medioevo o la modernidad y a la democracia contemporánea. La singularidad de la Constitución inglesa. Inglaterra vio nacer las instituciones no constitucionales más importantes, comenzando por el Parlamento, que no tiene una constitución escrita. La opinión predominante en Gran Bretaña y en el mundo entero se trata de un modelo constitucional forjado a lo largo de los siglos. Debe tenerse en cuenta que la Constitución inglesa, hoy británica, está conformada por una serie de elementos que en forma paulativa y gradual fueron adquiriendo el carácter de un derecho superior. La Carta Magna. Enrique I, hijo de Guillermo el Conquistador, para generarse el favor de los varones y asegurar el trono frente a Roberta, en ella Enrique reconoció que el poder del rey tenía límites y se comprometió expresamente a no incurrir en los excesos cometidos por su antecesor, su hermano Guillermo II. Aprovechando su debilidad, los varones, con la valiosa ayuda del arzobispo de Canterbury, le pusieron la llamada Carta Magna a un documento de 60 artículos, mediante el cual el rey se comprometía a respetar antiguos derechos y costumbres que favorecían a la Iglesia de Inglaterra. En esta se estableció el derecho a la libertad, a la seguridad personal y a los juicios justos para todos los hombres libres, que más tarde lo fueron todos los ingleses. El Parlamento, el Estado-nación caracterizado por la centralización y unificación del poder, encuentra su punto culminante en el siglo XVI. Tal fenómeno tuvo como eje la entronización del monarca absoluto en Inglaterra, sujeto alrededor del cual se forjó la unidad nacional, es decir, política, fue el Parlamento. La evolución del constitucionalismo es las distintas constituciones que ha tenido Colombia desde su formación, durante la independencia e inmediatamente después de ella. La Iglesia fue perdiendo su influencia, pero seguía siendo parte primordial en la toma de decisiones. El modelo norteamericano de constitución. El constitucionalismo americano, originario del bloque de Norteamérica, donde se conformaron colonias que irían a cambiar el rumbo de la historia, transformando el patrimonio que trajo consigo la cultura de inmigrantes de Inglaterra. Gracias a esta herencia y a sus patrimonios y a las condiciones históricas, dieron lugar al nacimiento de los Estados Unidos, independiente de la colonia inglesa. Fueron 13 las colonias que dieron
origen a los Estados Unidos en el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Las 13 colonias británicas son Massachusetts Bay, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Entre las causas que dieron origen a la conformación de estas colonias tenemos el mito de oro de América y la búsqueda de refugiados para escapar de las persecuciones por motivos religiosos. En el mito de oro podemos encontrar la formación de la primera colonia llamada Virginia. Esta colonia fue formada para sacar buen provecho económico de estas tierras y así darles atributos de autogobierno. Otra de las causas mencionadas por motivos religiosos tenemos a la formación de la colonia de Maryland. Esta buscaba refugios para los católicos ingleses. Su objetivo no solamente era proteger la religión católica, más bien era el de darles tranquilidad a los que profetizaban religión distinta. Por otra parte, tenemos a los padres peregrinos, que formaron la colonia de Massachusetts por motivo de un pacto llamado Mayflower, donde profetizaban la religión de los puritanos. Otra de las colonias perseguidas por religión fue la de Pensilvania, donde solo existía la ley divina del alma y no aceptaban un gobierno. También tenemos la conformación de colonias por ambas causas. Entre estas encontramos la colonia de Carolina, que se dividió en Carolina del Norte y Carolina del Sur por motivos de comercio y economía. Por último, cabe mencionar la formación de la colonia Georgia, colonia conformada por causas de hacinamiento. Estas 13 colonias mencionadas dan origen a la Revolución Norteamericana. Estas colonias eran independientes de su autogobierno, pero dependían de las culturas y de las tradiciones de Inglaterra. Se vieron afectadas por la Revolución Francesa, donde Inglaterra intervino y la llevó a una gran crisis económica que afectó a las colonias, ya que se le cobraba una gran cantidad de impuestos a productos tales como el café, el timbre y el papel. Estos impuestos eran cobrados a las colonias y llevados a Inglaterra para suscitar la crisis que estaban viviendo. También se vieron afectadas porque no se les tomaba en cuenta en casos tan importantes como los que estaban viviendo los británicos, equivocándose una vez más en sus previsiones. Estas consideraron intolerable el aumento de los aranceles, por el cual un grupo de exaltados colones lanzaron al mar un cargamento de té en Boston, que produjo una dura respuesta al gobierno de la ciudad de Boston, objeto de ocupación militar y su huerto cerrado. En 1574 se reunió en Filadelfia el primer Congreso Constitucional, con la participación de 12 colonias, donde se dio paso a este declarado derechos y agravios. El Congreso aprobó el llamado Acuerdo de Asociación, por el que todos los participantes se comprometieron a no importar ni consumir productos que llegaran de la Gran Bretaña y exportar nada hacia la metrópolis. En 1775, con la participación ya de las 13 colonias en Filadelfia, se dio origen a un segundo Congreso Constitucional, donde el propósito era la instrucción recibida por los decálogos, donde limitaban a ordenar las medidas apropiadas para la recuperación de las libertades y derechos norteamericanos y para restaurar la armonía entre Gran Bretaña y las colonias también. Este segundo consejo aprobó la declaración de las causas y de la necesidad de empuñar las armas.
Por tal motivo, el 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Una de las primeras colonias en dar el paso a la independencia fue Virginia, y a su vez fue tomada de ejemplo por otras colonias. Y el 4 de julio se aprobó la Declaración de la Independencia, texto que se debe a su mayor parte a la pluma de Thomas Jefferson, delegado de Virginia. La Declaración Independentista fue uno de los textos más importantes en la época contemporánea, ya que proclama con ella la Declaración de las Libertades y de los Derechos Universales. Las 13 colonias se formaron como una república, donde éstas pasaron a ser 13 estados. Eran regidas por un presidente y el Congreso, que eran elegidos por el pueblo. Es así como se dio paso a la democracia, donde atribuye derechos tanto a los gobernantes como a los gobernados, bajo una ley donde damos paso a la creación de las constituciones de los estados. Esta, como lo habíamos dicho, estaban precedidas de la Declaración de Derechos y Libertades. Gran Bretaña se vio forzada a reconocer la independencia de sus antiguos territorios y gracias al general George Washington damos por terminado la guerra y resuelto el ejército continental. Es así como nacen los Estados Unidos, donde gracias a la inspiración de otras revoluciones como la francesa, dieron la proclamación de las libertades y los derechos de los hombres. Francia e Inglaterra son presentados como los prototipos de conformación del Estado moderno, ya que estos dos países son los primeros donde se creó un Estado y en donde actualmente todavía existe. Ya hablando de la situación de Francia, que está conformada por ducados y condados virtualmente independientes, era mucho más representativa la realidad política europea, por el hecho de que Francia pudiera superar esa realidad y conformar de ese modo un Estado fuertemente centralizado. La convirtió en el modelo a seguir en Europa, y este modelo francés podemos evidenciar que se pone en práctica finalizando la Edad Media y ya dando inicio a la época moderna, en donde varios países europeos optaron por implementar el Estado, ya que observaban y analizaban el desarrollo institucional de Francia. La Revolución Francesa de 1789 fue caracterizada por una crisis económica de grandes proporciones, la cual generó una intensa agitación social. Esta fue causada por la incapacidad que tenía la monarquía de autorreformar. En la Edad Media fueron creados órganos que cumplían los objetivos que trazaba el rey, creándose así los Estados Generales en Francia, con sus 3 segmentos: la nobleza, el clero y los burgueses. De este mismo modo, los parlamentos franceses iban a actuar como órganos judiciales, donde sus miembros principales eran elegidos por el rey. Después se dio paso a la creación de una monarquía absoluta, en donde Francia separó su modelo de Estado radicalmente del modelo de Estado inglés. Finalmente, podemos relacionar el modelo de Estado francés con la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia de 1991, ya que luego de la Revolución Francesa se dio paso a la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, y de ese mismo modo
se creó la primera Constitución francesa el 3 de septiembre de 1791. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a interesarse por usar el modelo norteamericano, donde la Constitución no solo tiene el carácter de la norma jurídica, sino que cuenta con un eficaz sistema de justicia. Este nuevo constitucionalismo tomó del modelo norteamericano principales elementos visualizados en la dignidad humana y el tener una sociedad más justa e igualitaria, tomando como fuente la Constitución de Weimar, donde existe un tribunal encargado de resolver los conflictos entre los poderes constitucionales, sobre todo entre las distintas entidades. La Constitución italiana se inició especialmente en los países que fueron cuna del totalitarismo, las cuales fueron Italia y Alemania. Buscaban la creación de una constitución que empleara los derechos fundamentales y así teniendo horizontes hacia un Estado social de derecho. El pueblo italiano, mediante el referéndum, eligieron los miembros de la Asamblea, partiendo así la redacción de la nueva Constitución, controlando los partidos políticos, los cuales eran la Democracia Cristiana, el Comunista y el Socialista. Esta asamblea cumplió con redactar la Carta Política, donde prevalecía la protección de los derechos, tales como derechos sociales y derecho a la salud. La parte occidental de Alemania se dividía en tres zonas: británica, francesa y norteamericana. Primeramente se partió de la Constitución de Länder. Francia decidió integrarse a Bisonia, con lo que quedó sellada la división de Alemania en dos partes, la occidental y la oriental. La primacía de la dignidad humana en el Consejo Parlamentario se dio una intensa lucha entre los partidarios de un Estado federal y los que preferían una confederación. Dentro de todo esto se impuso la tesis federal, donde solo se impondrían competencias legislativas, sino también impuestos propios e incluso una administración fiscal compartida. Surge el Estado Social de Derecho, donde Alemania se definió como federal, democrático y social. La Constitución española, en lugar de una constitución, acudió solo a las leyes fundamentales. Aquí prevaleció mucho tiempo la dictadura franquista. Después de su muerte dejó establecido la retornación de la monarquía, teniendo su fin hasta el gobierno de Arias Navarro. La Constitución define a España como Estado social y democrático de derecho, donde la soberanía recae en el pueblo, siendo la jurisdicción constitucional una de las fortalezas de la Constitución española, cuya parte principal es el Tribunal Constitucional. En los derechos fundamentales son fuentes fuertes de defensa para la protección de los derechos y libertad.